La lectura del día de hoy, vamos a leer Mateo 26, Mateo 26 y 27. Pero Mateo 26 iniciamos desde el versículo 69 al 75. Mateo 26, 69 al 75. Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: ¿Tú también estabas con Jesús el Galileo? Pero él lo negó delante de todos diciendo: No sé lo que dices. Pero cuando él salió a la puerta, otra criada le vio y dijo a los que estaban allí: Este estaba con Jesús de Nazaret. Y otra vez negó con juramento: No, yo no conozco al hombre. Y poco después se acercaron los que estaban por allí y dijeron a Pedro: Verdaderamente, tú también eres de ellos, porque aún tu modo de hablar te descubre. Entonces comenzó a maldecir y a jurar: No conozco al hombre. Enseguida cantó el gallo y Pedro se acordó de la palabra de Jesús que le había dicho: Antes que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Ahora vayamos al 27. Capítulo 27, iniciando con el primero. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado Jesús, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. De las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo de la alfarera para sepultar a los extranjeros, que hoy en día se sigue usando. Un pequeño anuncio. El siguiente domingo no va a haber servicio aquí en el templo. Primero Dios, si Dios lo permite, se va a hacer un evento afuera en el estacionamiento que hacemos cada año, y es para un desayuno de la estampida. Es algo que se hace cada año y es en oración con la fe y esperanza de que nuestros vecinos puedan llegar y acompañarnos y ser alcanzados. Inclinemos nuestro rostro para orar. Padre Celestial, reconocemos que tu palabra es espiritual, Señor, y es una palabra viviente y es poderosa, es como una espada de doble filo. Y Señor, que tú nos capacitas para poder entenderla y usarla. Y Señor, oramos para que tú nos des entendimiento. Yo oro para que tú puedas orar, puedas hablar por medio de mí, Señor, tu palabra. Y Señor, que tú nos puedas hacer cada día más fuerte en nuestro día a día, en nuestro caminar en este mundo, Señor. Porque, Señor, tú eres eterno hoy y mañana y en el pasado. Señor, que la palabra sea aplicable a nuestra vida, en nuestra vida diaria. Y Señor, oramos porque tu camino, tu forma se vea reflejada en nosotros, Señor. Y que para eso, Señor, tú nos has hecho, nos has creado para hacer tu palabra y cumplirla. Y todo esto te lo agradecemos y pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Esta mañana vamos a ver qué pasa cuando tratas tú de vivir como oveja entre lobos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Bueno, 2 de los discípulos vivieron eso en este pasaje, 2 de ellos lo vivieron.
Y conforme leemos, conforme ustedes van escuchando, ¿cómo es, verdad, vivir entre los lobos? Jesús dijo, los mandaré, estarán viviendo entre los lobos, y nos explica cómo es vivir con ellos. ¿Y quiénes eran los lobos? Vamos a iniciar con Mateo 26. Les voy a dar una pequeña introducción de esto. Es algo que ya anteriormente hemos visto, pero vamos a repasarlo. Mateo 26, 31. Entonces Jesús les dijo, todos ustedes se escandalizarán por mi causa esta noche, pues está escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Está hablando de los 12 discípulos. En el 33, Pedro le respondió, aunque todos se escandalicen por tu causa, yo nunca me escandalizaré. Y Jesús le dijo, en verdad te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro le dijo, pongan atención, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Habían pasado solo unas horas más tarde, en esa misma noche, en el huerto de Getsemaní, Mateo 26, 47, y mientras aún hablaban, he aquí que Judas, uno de los 12, con una gran multitud armada, con espada y palos, vino de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Ahora bien, su traidor les había dado una señal diciendo, aquel a quien yo bese, ese es, prendedlo. Inmediatamente se acercó a Jesús y le dijo, saludos, Rabí, y lo besó. Jesús le dijo, amigo, ¿a qué has venido? Entonces se acercaron, echaron mano a Jesús y le prendieron. En Mateo 26, 56, pero todo esto sucedió para que se cumplieran las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Y los que habían apresado a Jesús le llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pero Pedro, aquí vean, Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entró y se sentó con los sirvientes para ver cómo terminaba todo. Y aquí es donde todo empieza. La historia de hoy inicia aquí. Aquí vamos a ver cómo Pedro actúa. Tenía miedo, pero aún así estaba temeroso y quería ver en qué iba a acabar todo esto. Mateo 26, 69. Pedro, por su parte, estaba sentado afuera en el patio. Ahora, mantengan esto en mente que ninguno de los discípulos aparecen aquí en esto. Todos se fueron. Al parecer todos huyeron. Pero Pedro, por lo menos, se esforzó. De tanto miedo que tenían todos, por lo menos él, aún con miedo, iba entre la multitud para seguir a Jesús a ver qué pasaba. Entonces se le acercó una criada y le dijo, tú también estabas con Jesús de Galilea. Pero él lo negó delante de todos, diciendo, ¿de qué hablas? No sé lo que dices. Entonces Jesús se encuentra dentro de la gran casa del sumo sacerdote, siendo interrogado y golpeado. Las casas de los ricos en aquel entonces solían tener un patio abierto en el centro y la casa rodeaba el patio. Así que Pedro se encontraba en el patio, en medio, donde aparentemente había varias personas. No estaba vacío, había más gente, se veía un lugar ocupado, entre ellas muchos de los soldados armados que habían arrestado a Jesús, así como los sirvientes del sumo sacerdote que andaban de un lado a otro con ellos.
Es de suponer que Pedro intentaba mezclarse entre la multitud y pasar desapercibido. Sin embargo, de repente, una de las jóvenes sirvientes del sumo sacerdote se acercó a Pedro y lo reconoció como uno de los discípulos de Jesús. Y ella anunció en voz lo suficientemente alta como para que muchos otros lo oyeran: «Tú también estabas con Jesús de Galilea». Aparentemente horrorizado por haber sido reconocido, el versículo 70 dice que Pedro lo negó de inmediato ante todos ellos. No es una conversación privada, lo cual significa que no era algo que estaban en voz baja, ¿verdad? Todo fue en voz alta. Y entonces Pedro dijo: no sé de qué estás hablando. Como que no entendía lo que le estaban diciendo, ¿verdad? Con esta respuesta, Pedro pensó que había resuelto el asunto. Pero ahora, sin duda, sentía que todos lo miraban fijamente, por lo que Pedro se alejó del centro del patio, regresando hacia la entrada, que presumiblemente estaba un poco más oscura y tal vez menos concurrida. Jesús había sido una figura muy pública. Lo conocían muchos y Pedro había estado casi constantemente con él. Por lo tanto, el riesgo de ser reconocido era demasiado grande si se quedaba en el patio donde estaba bien iluminado y había más gente. Pero al parecer uno y dos personas lo reconocieron. Y entonces en Mateo 26:71, y cuando salió a la entrada, otra muchacha lo vio y les dijo a los que estaban allí: «Este también andaba con Jesús de Nazaret». Pero él volvió a negarlo con un juramento: «No conozco a este hombre». Una vez más, es otra molesta jovencita la que reconoce a Pedro como uno de los discípulos de Jesús y lo señala en voz alta ante todos los que estaban reunidos en la puerta. Los cristianos que leen este relato a menudo se han maravillado de cómo Pedro pudo sentirse tan intimidado por estas jóvenes esclavas sirvientes. Pero estas esclavas estaban señalando a Pedro ante los hombres armados que también estaban presentes. Pero aquí lo más significativo es que, sin que Pedro lo supiera, había seres poderosos e invisibles presentes en la multitud de ese patio que también lo reconocieron y estaban trabajando para destruirlo. Y él no pudo resistirse a esa influencia. Esto es algo muy importante para nosotros como creyentes, de reconocer que muchas veces nos vamos a encontrar en una situación en donde no es solamente nosotros y las otras personas humanas, sino que hay otros seres espirituales, seres inteligentes que están ahí alrededor y que están influenciando con lo que está sucediendo en esa situación, en ese momento. Y aquí Pedro ve, y a su nivel físico, a su nivel humano, ve lo que está pasando y está haciendo lo que él puede en su poder humano para zafarse de la situación. Recuerden que Pedro era un hombre fuerte, riguroso, ¿ok? Pero él está aquí lidiando con algo que va más allá de tu fuerza, de tu carácter, de tu influencia. Hermanos, estamos lidiando con fuerzas que no se pueden ver y son poderosas. Y nosotros en nuestra carne no le podemos igualar a estas fuerzas. Entonces veamos la conversación que Jesús tuvo con Pedro un poquito antes de que todo esto sucediera. Vayamos a Lucas 22:31. Lucas 22, del 31 al 33.
Luke's account, verse 31, Luke 22, verse 31. And the Lord said, Simon, Y el Señor that's, dijo, Peter's Simón, Simón, name, es Simon Peter, he's known as. el nombre de Pedro, Satan has asked for you, conocido también that como he may Simón. sift you Simón, as wheat. Simón, But I have ciertamente prayed for you that your Satanás faith os ha would not pedido fail. para And when you have zarandearos returned to como al me, trigo, strengthen pero your yo brethren. he orado But por he, ti, Peter, para said que to tu fe no Jesus, Lord, falle, I y am cuando ready to hayas go with vuelto you a mí, both to prison fortalece a tus and to hermanos. death. Pero él le dijo, Señor, He meant estoy those dispuesto a words ir with all his contigo heart. tanto a la cárcel como a la But muerte. Jesus warned him that Aquí Satan Jesús le está has avisando, asked to unas work you horas over, antes, le está avisando lo but que I iba have a prayed pasar for y you, le dijo, that your faith, yo so he has he faith, orado por your ti faith para que tu shall fe not fail. no falle. And when you have Y returned cuando to me, hayas vuelto a you're mí, going to be beaten down by this, Peter. You are going to be fortalece a tus driven away hermanos. by this, Peter. But when you have returned to me, you will Porque return. cuando tú Strengthen falles, your yo brethren. sé, pero cuando tú Peter regreses a didn't mí, catch on. entonces He didn't fortalece a tus take the hermanos. warning. He didn't believe the warning. Pedro tal vez no He said, entendió "I am lo que ready to go decía o with no you both to creía prison and to death." este It doesn't aviso, matter how ¿verdad? Y bad él it is. se sentía en sus But Peter's fuerzas que él experience here podía was con not todo unique. y con todos. We, Pero Pedro no children fue of un God, often face rival similar para su enemigo. circumstances. For En el Ephesians chapter versículo 6, 27 de I wanna nuestro turn texto there, dice, Ephesians 6 and verse Pedro 12. volvió a negar a Jesús We con are un given juramento. similar warnings as Peter received. Vayamos a Mateo At least 5, we're told of similar 33 al encounters that we will 37. have. Ephesians 6, verse 12. And this is insightful into the question, what are the wolves that Jesus sends us out among? For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities. So that means we do wrestle, but it's not against flesh and blood. Vayamos but a we do Efesios wrestle. 6, Who do we 12. wrestle against? Principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this Efesios age, 6, against 12. spiritual hosts of wickedness in heavenly places. Porque Those no are all tenemos lucha contra designations sangre y of carne, sino different contra levels principados, of contra demonic potestades, spirits. contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. And we encounter them. We deal with them. Nosotros están en este mundo. Entonces, si estamos aprendiendo de esto, nos está informando de lo que está pasando en este mundo. Regresemos a Mateo 26. Aquí dice Mateo, en Mateo 26, 73-74, poco después se acercaron los que estaban allí y le dijeron a Pedro, seguramente tú también eres uno de ellos, pues tu acento te delata. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar diciendo, no conozco a este hombre. Los judíos de Galilea hablaban con un acento distintivo que estos judíos de Jerusalén podían reconocer fácilmente. Y a Pedro lo reconocen de nuevo, y esta vez no solo lo reconocen visualmente como uno de los discípulos de Jesús, sino también por su forma de hablar. Pedro parece entrar en pánico y enfatiza su negación no solo haciendo un juramento, sino también maldiciendo con vehemencia para subrayar la certeza de que no conoce a Jesús. Entonces, aquí vemos cómo Pedro les está diciendo, sí, piensas que cómo hablo y todo, yo pertenezco o anduve con Jesús. Ahora vas a ver. Entonces, como que tal vez intenta hablar como ellos hablaban, ¿verdad? Para negarlo. Simplemente el hecho de que Pedro se haya alejado un poquito de la multitud no quería decir que se estaba salvando. Lo seguían identificando. No tan solo es reconocido como uno de ellos por su físico, sino también por su forma de hablar.
Entonces, él está ahorita en pánico y está tratando de no llamar la atención, de negar lo que están diciendo de él. Aquí la batalla espiritual está en la mente, dice en la Biblia. Tu espada física, tu carne no va a funcionar. La batalla está en la mente y Pedro está perdiendo la batalla espiritual aquí, porque Pedro, recuerden, él es fuerte, él es bien determinante, es una persona, yo tengo fe en Jesús y creo en él, pero está pasando algo en su mente que no puede vencer, que no puede resistir y no puede sobresalir y está siendo vencido. En Mateo 26, 73, vayamos al 74. Después de que Pedro aquí dice, no conozco al hombre, inmediatamente cantó un gallo y Pedro recordó la palabra de Jesús, quien le había dicho, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Entonces Pedro salió y lloró amargamente porque se acordó de esto. Pedro era el más fuerte, el más ferviente, el más valiente de todos los discípulos de Jesús. Era el portavoz y representante del grupo. ¿Cómo podía estarle pasando esto a él? En la tarea de permanecer leal a Jesús hasta la muerte, Pedro era el más probablemente el que podía lograrlo salir de esta guerra espiritual. Fue el único que comenzó a luchar contra la multitud con una espada, ¿recuerdan? Y él, junto con Juan, fueron los únicos 2 que se arriesgaron a seguir a Jesús hasta la casa del sumo sacerdote. Ninguno de los demás se encontraban por ningún lado. Los discípulos no se supieron de ellos. Y sin embargo, Pedro fracasó estrepitosamente, muy estrepitosamente. Él, si no pudo hacerlo, tal vez tampoco nosotros. ¿Cuál es el enfoque aquí? ¿Cuál es nuestra esperanza del éxito? Es resucitar con Jesucristo, que Jesús viva en nosotros y que sea Él en nosotros. La historia dice aquí de la Biblia que los demás discípulos no se registran, no se ven, todos huyeron. Y Pedro representa a todos los discípulos, demostrando que si Pedro no pudo hacerlo, ninguno de ellos lo habría podido hacer tampoco. Pero Pedro quedó absolutamente devastado por la magnitud inimaginable de su fracaso, total y absoluto. Huyó a la oscuridad de la noche y lloró desconsoladamente con gran amargura. Huyó, corrió, porque sabía, le vino la palabra, recordándole que él iba a negar a su Señor 3 veces, y así pasó. En Romanos 7:19, porque no hago el bien que quiero, sino que sigo haciendo el mal que no quiero. Pedro aquí dice, había fallado en el huerto de Getsemaní y debido a su confianza en sí mismo y a su falta de oración, que Jesús les estaba diciendo, oren, oren esa noche, y se dormían, él estaba totalmente desconectado del plan de Dios. Aquí él pensó que con sus propias fuerzas todo iba a estar bien y que todo iba a salir bien, no iba a pasar nada malo, porque él estaba allí. Había habido una tremenda oposición espiritual en el huerto de Getsemaní, pero aquí, en el patio de la casa del sumo sacerdote, se encontraba en la cueva del dragón. La oscuridad espiritual en ese lugar donde los poderosos del infierno se concentraban, decididos a destruir a su presa. Debió esto haber sido muy intenso. Aquí estaban en la cueva de los lobos.
Debido a que actuaba al 100% en la carne, Pedro, según su propio entendimiento, su propia habilidad, su fuerza y capacidad, Pedro se encontraba ahí totalmente impotente en este ambiente cargado de tensión espiritual y no tenía ni idea del gran peligro en el que él se encontraba en ese momento. Y necesitamos nosotros, hermanos, reconocer estas cosas, estas fuerzas con las que estamos lidiando en el día de hoy. Y tenemos que reconocer que no podemos saber más que Pedro, porque ya existen estas cosas, sino que tenemos que depender del Espíritu Santo. El reino demoníaco y sus líderes religiosos habrían hecho todo lo que estuviera a su alcance para eliminar cualquier riesgo de que alguien rescatara a Jesús de sus garras. Estaban decididos a impedir que Jesús estableciera su reino. La única manera de resistir y salir victorioso fuerte a las fuerzas espirituales de la maldad es vivir en unión con Cristo y actuar en toda total dependencia del poder del Espíritu Santo. Las profecías bíblicas advierten que volverá a llegar un momento en la historia en que los gobernantes de las tinieblas de esta era volverán a sentir que están a punto de lograr algo muy significativo y se empeñarán en oponerse a los seguidores de Cristo e impedir que el Rey establezca su reino en la tierra. Estos son días en los que, a menos que sigamos de cerca y dependamos de la vida de Cristo, que mora en nosotros, hermanos, y del poder del Espíritu Santo, seremos tan impotentes como Pedro y los demás discípulos frente a las fuerzas de las tinieblas. Y yo creo que estamos viviendo en estos tiempos ahora, hoy en día. Si no estamos dependiendo de la oración y de la palabra y en el poder del Espíritu Santo, vamos a estar como Pedro. Seremos tan impotentes, incapaces de salir adelante como lo fue con Pedro y los discípulos. Pero no tenemos miedo por la luz que Él ha puesto en nosotros y decir, no tengo miedo si aún me mandas entre los lobos, porque por tu Espíritu Santo y el poder de que hay en Él, tú vas a ayudarme y yo saldré triunfante. Fíjate en el contraste entre la actuación de Pedro y la de Jesús aquella noche. En el versículo 64, cuando le preguntaron si era él el Cristo, el Hijo de Dios, Jesús, sabiendo que eso le costaría la vida, aún así confesó su identidad ante las más altas autoridades de Israel. Pero Pedro, en cambio, cuando las sirvientas le preguntaron, él negó incluso conocer a Jesús. ¿Ven el contraste? Pedro negó a Cristo. ¿Por qué? Para salvar su pellejo, para seguir viviendo. Jesús entregó su vida para salvar a Pedro y al resto de nosotros. Pedro, el más fuerte de los discípulos de Jesús, nunca hubiera podido alcanzar la victoria de la cruz. Solo Jesús podía salvarlo, al igual que a todos nosotros. Mateo 27, 1-2. Terminamos el capítulo 26, hermanos. Ahora Mateo 27, solo nos quedan 2 capítulos más del libro de Mateo. Ya pronto. En Mateo 27, 1, al amanecer, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo tramaron contra Jesús para darle muerte. Y después de atarlo, se lo llevaron y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Así que estos líderes religiosos de hoy, estos líderes de hoy, religiosos de hoy en día, no son nada diferente de lo como eran anteriormente en aquel día. Son enemigos engañosos de Cristo que desvían gravemente a muchos seguidores. Ellos eran lobos y estaban vestidos de ovejas.
Hay evidencia, como hemos estado viendo a través de Mateo, que estos sacerdotes eran lobos vestidos de ovejas, que eran como el mal posesionados por ellos, por los lobos. Son lobos que están alrededor, ¿verdad? O con las ovejas. Y muchos líderes religiosos al día de hoy no son diferentes a lo como estaba viviendo en aquel entonces Jesús, en esos líderes religiosos de aquel entonces. Recordemos que estos sacerdotes, tenían mucho conocimiento de la Biblia y precisamente por eso se piensa que ellos deberían de conocer la Biblia y aplicarla tal cual, pero no era así en aquel entonces. No lo hacían. Engañadores eran. Y ellos conspiraron contra Jesús para darle muerte, lo que significa que idearon una estrategia sobre la mejor manera de presentar su caso ante Pilato, de tal forma que pudieran asegurarse de que él se viera motivado a crucificar a Jesús. Aquí se ve nuevamente el cumplimiento detallado y literal de la profecía. Esto ya se había dicho anteriormente. En Mateo 20, 18-19, podemos ver en detalle lo que se estaba cumpliendo. En Mateo 20, 18-19, aquí hay: el Hijo del Hombre será entregado. Y Judas lo hizo. Lo entregó, lo traicionó. Lo entregó a los principales sacerdotes y a los escribas, es decir, el Sanedrín. Y ellos, el Sanedrín, los sacerdotes, lo condenarán a muerte. Y lo hicieron en su juicio ilegal. Fue un juicio ilegal y a medianoche. Y lo entregaron a los gentiles. Eso es lo que está sucediendo en este momento, lo que estamos leyendo. Se lo van a entregar para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Aquí la profecía se estaba cumpliendo literalmente. Y quiero ponerlo, lo apunto aquí porque esto es muy importante. La creencia de las profecías de los últimos días, ¿verdad? O cómo pasó, se tiene que entender muy bien lo que está pasando y cómo es que están sucediendo. Y aquí podemos ver que, como ya se había profetizado anteriormente en otros libros del Antiguo Testamento, ahora en la vida de Jesús actual, y Mateo lo describe, se está cumpliendo la profecía. Ahora vemos cómo otros de los discípulos de Jesús que queda al descubierto y que falla cuando es puesto a prueba en esta noche tan intensa. Mateo 27, 3, 4. Entonces Judas, su traidor, al ver que había sido condenado, Jesús se arrepintió y devolvió los 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Aquí, el simple hecho de arrepentirse no es lo mismo que el arrepentimiento bíblico. Aquí hay como un remordimiento, que es diferente a remordimiento a arrepentimiento. ¿Okay? Aquí el arrepentimiento bíblico que conduce a la verdadera fe y a la salvación sería arrepentimiento. Aquí hay remordimiento. Judas no está respondiendo positivamente a la obra del Espíritu Santo en su vida. Es muy probable que está experimentando la condenación de Satanás. Judas lo está. Así es como suele actuar Satanás. Nos tienta, nos seduce y nos empuja a pecar contra Dios. Y luego, cuando las personas hacen lo que Satanás, lo que el mal quiere que hagan, de inmediato comienza a condenarlas
por lo horrible They set que you han up for hecho. it, and then they abandon you and let you take the Entonces, fall primero for te it. tienta, They'll te totally seduce, torture te you. empuja a They'll turn pecar you in. y después te empieza a condenar Demonic por lo powers que has come hecho. to steal, kill, and destroy Que recuerden que ellos vienen a you. matar And y they a will destruir deceive you and y te mislead van a you engañar to that end. y te Judas van a always seducir knew that they para were que going to kill peques. Jesus. This wasn't a surprise Judas outcome, sabía but que iban he a now matar a regrets the Jesús. No era decision that he sorpresa made to porque él lo betray estaba Jesus, entregando. and he attempts Pero to ahora reverse his hay un actions remordimiento, and undo his un plan. arrepentimiento de la Any of you ever decisión done que that? tomó cuando lo Oh, I traicionó wish I e hadn't done intenta that. You revertir su do acción your best y to deshacer undo it. el crimen. Do your best Intenta to purificarse de su pecado, él mismo, put con the sus toothpaste propias back in the fuerzas. tube, as they Intenta say. arreglar lo que él había hecho. He ¿Cómo? attempts to ¿Cómo lo cleanse hace? himself of his sin. He Va attempts con to los rid sacerdotes y himself devuelve el of his dinero crime. que le habían pagado por We've traicionar a all Jesús. experienced the regret that comes Hemos when indulging in experimentado sin, el and we've all arrepentimiento cuando experienced the pecamos futility of y trying también to undo experimentamos lo que and cover up es what we have querer done. He deshacer brings back the o money lo que ya that has hicimos, been ¿verdad? paid for, that he had Regresarlo. been paid for betraying Jesus. Entonces Here, él take va con los verse 4, sacerdotes y saying, vayamos a I have Mateo sinned 4 by betraying diciendo, innocent blood. he So he confesses, pecado al I sinned, traicionar I was wrong. sangre inocente. And Escuchen, Jesus is innocent. sangre inocente. Está diciendo que Jesús es inocente y él lo reconoce y es sangre inocente la que van a crucificar. Y aquí los sacerdotes respondieron, ¿qué nos importa a nosotros? Es asunto tuyo. Tú arréglalo. Entonces, confiesa su pecado. Judas confiesa su pecado ante los líderes religiosos. Les dice que Jesús es inocente, pensando que si realmente a ellos les importara la justicia, un hombre inocente no puede ser juzgado, ¿verdad? Y tal vez habrían ellos cambiado su veredicto de culpabilidad y habrían entonces liberado a Jesús, confesando Judas que era sangre inocente. Él pensaba que iba a cambiar la mente de los sacerdotes. Pero Judas descubre que no era más que un títere en manos de esos hombres malvados. Ellos ya tenían todo planeado y que a ellos no les importaba en absoluto la justicia. No tienen ningún problema estos sacerdotes en ejecutar a un hombre inocente que se interpone en su camino. Entonces, ahí se da cuenta Judas que lo que él diga ya no importaba. Y ahora, hermanos, vamos a estar lidiando con este tipo de gente. Algunos de ellos pueden ser dentro del mismo círculo religioso y que donde ellos no van a tener problema en ejecutar a gente a un inocente que se les interponga en el camino. Y ahora Judas ya no les sirve de nada, ya lo usaron y funcionó. Y ya no son leales con Judas y ya no tienen ningún interés en él. Y dicen, ¿qué nos importa a nosotros? Es asunto tuyo. En Mateo 27, 4, 5 vemos, entonces Judas arrojó las piezas de plata en el templo y se marchó y fue y se ahorcó. Sabíamos que leímos antes que Pedro, a comparación, Pedro estaba arrepentido, que amaba a Jesús, que creía en Jesús al 100% y creía que quién era Jesús, creía en él y que estaba absolutamente, Pedro, destrozado y fuera de sí de dolor por lo que había hecho al negar incluso conocer a su amigo, al negar a Jesús 3 veces y hasta juró no haberlo conocido. Pedro, vean ahí, Pedro derramó lágrimas amargas de arrepentimiento. En contraste con Judas, Judas solo sentía remordimientos por lo que él había hecho y por lo que iba a sucederle a Jesús a causa de sus acciones.
Pero Judas no derramó ninguna lágrima, no tenía ningún interés en arrepentirse por lo que había hecho, solo remordimiento, sabiendo lo que venía. Judas no tenía ningún interés en reconciliarse con Cristo, ni sentía pesar por haber perdido su relación con Jesús. Simplemente sabía que había pecado y que era responsable de la muerte de Jesús. Jesús traicionó a Jesús porque no creía en él ni lo amaba, y eso no había cambiado. Él solamente se sentía mal por lo que había hecho. Judas, al suicidarse y ahorcarse, Judas estaba haciendo lo que muchas personas intentan hacer. Estaba tratando de pagar por su propio pecado, pero no podía pagar por su propio pecado, ni siquiera su propia muerte podía pagar por su propio pecado. Suicidarse solo significa agregar un pecado mayor a su propio corazón malvado. Judas murió y fue al infierno. Eso lo indica Jesús en la oración que estaba haciendo en el jardín. Judas murió y fue al infierno no porque se suicidara, sino porque se negó a creer en Jesús y a entregar su vida al Señor. Solo el sacrificio de Jesús, el Cordero de Dios sin pecado, puede pagar la pena por nuestro pecado y quitar nuestra culpa, hermanos. A menudo, el suicidio es un intento carnal de corregir lo que está mal en la vida de uno. Suicidarse no está bien. No es suicidar la acción, sino el negarse a creer en Jesús y entregar nuestra vida al Señor. El suicidio suele ser el acto final de rebeldía de la carne, nuestra carne contra Dios. La carne se niega a arrepentirse, a decir, Señor, toma mi vida, quiero ser una persona nueva. La carne se niega a rendirse a Jesucristo, a inclinarse ante Él y decir, toma mi vida, tomo la cruz, camino contigo, te la entrego mi vida y confío en que harás una vida nueva en mí. La carne dice nunca, no se quiere rendir. Y Jesús dice, si alguno quiere ser mi discípulo, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz, aceptar la muerte del yo y seguirme. Esta es la actitud de la carne muchas veces que nos sigue. Vean la carne y lo que dice Jesús, sígueme. No me gusta mi vida, la odio, dice la carne, pero no la voy a arreglar viniendo a Jesucristo, ¿verdad? Entonces, Jesús aquí nos dice lo que pasa con Judas. Pedro estaba dañado, ¿verdad? Por lo que pudimos ver. Pero Judas aquí, y por lo que dice la historia aquí en la Biblia, Pedro fue restaurado. Restaurado fue porque hubo un arrepentimiento y creyó una vez más en Jesucristo. Porque amaba a Jesús. Aquí dice, Judas responde, odio mi vida y me siento miserable, era lo que él pensaba, pero me niego a entregarte mi vida a Jesús. Si debo morir, será en mis propios términos. Prefiero quitarme la vida antes que tomar mi cruz y ser contado entre los seguidores de Cristo. Pagaré por mi propio pecado con mi propia vida. Estaba tomando la solución con sus propias manos. Mateo 27:6. Pero los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata y dijeron, no es lícito ponerlas en el tesoro porque son precio de sangre. Fíjate en la enorme hipocresía. Están organizando el asesinato de un hombre inocente del que saben que es de Dios y fingen preocuparse por lo que es lícito.
Ese es Satanás en uno de los disfraces favoritos, el de la religión bíblica. Pero Jesús da su vida por sus hijos, por aquellos que son nacidos nuevamente por el nombre de Jesucristo. Tenemos nosotros que reconocer, no es algo que es fácil también, que ya viene con nosotros. Tenemos que en constante oración estar con Jesús, caminar con Él y que el Espíritu Santo nos dé la fortaleza de poder reconocer cuando hay algo mal, cuando hay maldad, cuando hay falsos maestros o lobos vestidos de oveja. Oremos, hermanos, oremos porque podamos reconocer todas estas señales, que caminando con el Señor en constante oración, que podamos reconocer y podamos tener esa fortaleza de continuar y que podamos proclamar las buenas nuevas y el poder del Evangelio nos haga libres de todas las cosas demoníacas, de todo el mal espiritual que existe, que el poder del pecado no pueda contra nosotros. Jesús dio su vida para liberarnos de maldad, liberarnos del pecado, para rescatar a aquellos que han sido destruidos por el poder de la oscuridad. Que sea Jesús tu Salvador. Ven a Él, confía en Él, no temas. Fijemos nuestra mirada, nuestros ojos en Jesucristo. Él nos dará la fortaleza que necesitamos. Fija tus ojos en Cristo. Él te hará ver, Él te hará fuerte, Él te hará pasar por las pruebas que puedas llegar a tener. Señor, oramos en esta mañana. Te damos gracias por lo que tú hiciste en la cruz, por lo que has hecho en la cruz. Gracias, Señor. Señor, que como Pedro estuvo sufriendo por lo que había hecho, vino el arrepentimiento y te amaba, y Él llegó y se fortaleció aún más porque regresó a ti. Que, Señor, tú nos hagas ver que podemos vivir una vida diferente, no tan solo por la carne o por nuestras fuerzas, sino por tu Espíritu, por medio de tu amor, de tu Espíritu, de tu palabra. Señor, que seas tú quien vive en mí y no más yo. Y Señor, te damos gracias. Gracias. Oro porque, Señor, tú nos des la sabiduría y el poder y que nos causes reconocer en la vida que estamos viviendo, que no seamos inocentes y que no nos demos cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor, sino, Señor, prepáranos, llénanos de ti, Señor, llénanos de tu fortaleza, de tu fuerza y en oración. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.